un saludo para todos. Este rápido, bueno, espero que salga rápido video tutorial es para mostrarles cómo se realiza la actividad interactiva correspondiente a la actividad de aprendizaje número 1 del curso English That Works 3. Entonces vamos a ir a el menú Activities. Ya estamos aquí. Vamos a empezar por Learning Activity 1. Cuando ustedes van a las actividades es porque ustedes ya han estudiado el material de estudio y lo tienen claro. Eso pues debe ser lo primero que ustedes hagan. Entonces estamos suponiendo que ustedes ya tienen claro todo el material de estudio y vamos a ingresar entonces a la actividad interactiva a ver cómo se realiza. Entonces hago clic allí y me va a salir pues un cuadrito con material multimedia. Que ustedes pueden allí, allí van a aparecer las instrucciones que se las van a contar en inglés. Interactive Activity, Holiday. Pero vamos a movernos rápidamente y básicamente yo les voy a contar de qué se trata. Aquí hay dos personas que están compartiendo, discutiendo sus planes. Entonces, pues básicamente esta actividad habla acerca de los planes del fin de semana, ¿cierto? Entonces, para realizar esta actividad, ustedes ya debieron haber estudiado, como les decía anteriormente, el material de estudio de esta primera actividad de aprendizaje. Y para esta actividad como tal debemos tener muy claro cómo se trabaja el futuro con going to. Entonces miren que allí aparece future with going to. Vamos a hacer un repasito, ¿cierto? El futuro con going to lo utilizamos para hablar de planes, ¿sí? De planes específicos que ya uno tenga. En este caso, estas dos personas ya tienen sus planes hechos para el fin de semana y ya tienen claro qué es lo que van a hacer y por eso están compartiendo sus planes o están hablando de sus planes. Entonces allí se puede utilizar el futuro con going to. Esa es la función, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es la estructura gramatical de una oración del futuro con going to. Entonces, básicamente, miren, aquí tenemos la estructura afirmativa. Básicamente tenemos un sujeto, I, he, she, it, we, you, they. Y lo separamos de esta manera porque vamos a tener que utilizar el verbo to be, que es un verbo que ustedes ya conocen, que tiene tres formas diferentes en el presente. Vamos a trabajar el verbo to be en el presente, que tiene estas tres formas, am, is, are. Y dependiendo del sujeto, miren que acá está dividido en tres grupos de sujetos, dependiendo del sujeto voy a utilizarlo. Entonces sé que necesito un sujeto, necesito utilizar el verbo to be en la forma que corresponda según ese sujeto, necesito un auxiliar que siempre va a ser going to y ya agrego el verbo principal sobre, pues que me dice la acción específica que yo quiero representar, ¿cierto? De la que yo quiero hablar. En este caso, travel, viajar, que es un plan, ¿no? Entonces puedo hacer oraciones como I am going to travel on Friday. Recuerden que siempre es going to. I am going to travel on Friday. Entonces el to siempre debe ir antes del verbo principal. She is going to travel on Friday, bueno, etc. Si lo quiero hacer negativo, simplemente le voy a agregar el not, ¿sí? Después del verbo to be. I am not going to buy that car. Y si lo quiero hacer interrogativo, simplemente voy a hacer un cambio de orden entre el verbo to be y el sujeto, poniendo el verbo to be primero y luego el sujeto y conservo todo lo demás. Entonces vamos a volver a nuestra actividad interactiva, que como ven ya me salió aquí. Entonces son unas oraciones que yo tengo que poner en orden según la estructura del futuro con going to. Entonces normalmente yo voy a utilizar la expresión de tiempo al inicio de la oración. Entonces voy a buscarla aquí en esta primera. La expresión de tiempo sería tomorrow morning, mañana en la mañana, entonces la voy a poner al principio. Después, ¿qué necesito según la estructura que acabamos de ver? Después necesito un sujeto, que en este caso está I, y que está seguido del verbo to be, am, I am. Después dijimos que del verbo to be voy a utilizar el going, que siempre va a ir unido al to, going to, y después el verbo, que en este caso es visit, y el complemento a museum. Entonces tengo expresión de tiempo, tengo un sujeto que va unido al verbo to be, en este caso, a la forma del verbo to be en el presente. Después tengo el going to, que va a ser mi auxiliar y siempre lo voy a utilizar de esa manera.
Después voy a tener el verbo principal que me indica la acción y ese verbo va a ir en su forma básica, no le hago absolutamente nada. Y finalmente el complemento. Entonces creo que queda claro, ya pueden ustedes organizar el resto de las oraciones. Yo creo que con esta explicación no van a haber confusiones con esta actividad. Si tienen alguna duda, de todas maneras, recuerden los canales de comunicación, recuerden postearla en el foro de dudas e inquietudes. Yo voy a estar muy pendiente.